lado, mantengan las usuales preparadas y listas. Esto no estaba en los titulares, pero cambia el tablero. Circle, el emisor de USDC, anuncia que lanzará su propia blockchain de capa 1, ARC, este año, diseñada para pagos y para hacer de USDC el gas nativo. Entonces, no es solo un update técnico, es un intento por controlar territorio en el criptoespacio profundo y acelerar la adopción de stablecoins. Por otro lado, la SEC, tras el cierre del caso Ripple, dice que va a enfocarse en reglas claras para cripto. Por lo cual, esto abre la puerta a un nuevo marco regulatorio, o a un nuevo control del relato, y la guerra por la narrativa regulatoria se intensifica. Trump. Compra masiva de Bitcoin, $762 M. Guerreros, esto no estaba en los titulares, pero huele a acumulación institucional masiva. El asesor cripto de Donald Trump, David Bailey, planea una smash buy de $762 millones en Bitcoin, aprox. 6.400 BTC, a través de su vehículo Nakamoto Inc., usando una estrategia VWAP para minimizar impacto de mercado. Entonces, esto no es solo compra, es señal política y financiera, por lo tanto, mezcla poder político con acumulación de ballenas y puede cambiar la narrativa de precio y sentimiento en el corto plazo. Además, cuando un actor ligado a la Casa Blanca mueve esa cantidad, los algoritmos y fondos institucionales prestan mucha atención, revalorización del riesgo, rotación hacia BTC y presión en el order book. Mientras tanto, los traders minoristas deben mirar volúmenes y niveles clave. Esto puede ser el catalizador de un nuevo ciclo de acumulación. Pasos vuelve a la carga por licencia bancaria en Estados Unidos. Atentos, esto no es una solicitud cualquiera. Pasos está empujando de nuevo por una licencia nacional de banco, trust en Estados Unidos, tras sanciones y multas previas, buscando escalar sus operaciones de stablecoins y custodia bajo un paraguas federal más fuerte. Por otro lado, obtener esa carta del OCC le daría mayor capacidad operativa y confianza institucional, aunque no sería un banco comercial tradicional que acepta depósitos como tal. Entonces, por lo tanto, esto indica que los jugadores del ecosistema stablecoin buscan legitimarse dentro del sistema TradFi y reducir riesgo regulatorio. Además, en un entorno post-Genius esto puede acelerar la adopción de stablecoins reguladas y empujar a competidores a presentar cartas similares. Así que, guerreros, observad este choque TradFi-DeFi, las reglas del juego se están reescribiendo. Genius Act, la prohibición del rendimiento podría empujar billones a activos tokenizados. Esto no es teoría, es consecuencia directa de una ley. La Genius Act prohíbe las stablecoins que paguen rendimiento, y por lo cual, según ex ejecutivos bancarios y CEOs del sector, el capital en búsqueda de yield puede migrar masivamente hacia activos tokenizados, RWAs. Entonces, en vez de quedarse en stablecoins sin rendimiento, fondos institucionales y tesorerías podrían tokenizar bonos, hipotecas, commodities y otros instrumentos para replicar yield en blockchains. Además, esto abre un nuevo campo para la tokenización, liquidez 24/7, fraccionamiento, accesibilidad, y por lo tanto puede atraer billones desde depósitos y stablecoins hacia mercados tokenizados. Mientras tanto, los proyectos DeFi que ofrezcan accesos regulados a RWAs se posicionan como beneficiarios directos. Así que, si la ley quita yield a los dólares digitales, los mercados buscarán rendimientos donde estén, y la tokenización aparece como la salida natural. Bullish CoinDesk, objetivo de IPO elevado a $1.000 M. Esto no es rumor. Bullish, propietario de CoinDesk, ha elevado su objetivo de salida a bolsa cerca de $990 millones, $1.000 millones, con grandes bancos y jugadores de Wall Street respaldando la operación. Entonces, por lo tanto, la jugada es doble: capitalizar el renovado apetito institucional por cripto y comprar, o controlar, la narrativa mediática a través de un medio líder.
Además, inversores como BlackRock y ARK han mostrado interés en bloques de la oferta, lo que refuerza la tesis de institucionalización del mercado. Mientras tanto, una IPO de este tamaño empuja la percepción de que el ecosistema cripto ya no es fringe, es un sector listo para grandes flujos de capital y productos cotizados. Así que, atención, la narrativa se compra y se amplifica, y eso también es parte de la guerra por los relatos. Análisis técnico de las cripto referentes, kryptonianos de las trincheras cripto. Hoy tenemos una danza silenciosa, una tensión contenida, pero cuando el vapor se libera, todos lo veremos estallar. Bitcoin, BTC, coquetea con los $119.000 tras una caída del 2,3% en las últimas 24 horas, presionado por la llegada de los datos de inflación en Estados Unidos. Entonces, este no es un derrumbe, es una pausa estratégica. Por lo tanto, muchos analistas ven que esto podría ser un reagrupamiento antes de un salto hacia $130.134 si el soporte entre los $116.118 aguanta el embate. Ethereum, ETH, sigue subiendo y se mantiene cerca de los $4.400, con un rally semanal más 2,0% y casi el 97% de holders en ganancias. Por otro lado, esto no es solo un repunte, es una muestra de fuerza institucional y flujo masivo desde ETFs. Así que, si ETH rompe hacia los $4.500 $5.000, podríamos estar frente al siguiente impulso alcista. Mientras tanto, en el criptomundo más amplio, el sentimiento alternativo reacciona, mercados vibran con DeFi, tokenización y narrativas de soberanía cripto. Además, ese $119 K en BTC y $4.40 K en ETH generan presión algorítmica, y cuando esos motores se encienden, no hay freno que valga. XRP, análisis técnico, estilo Satoshi Manía, guerreros. XRP está mostrando tensión en la línea de fuego, se sitúa alrededor de $3.16, con volúmenes que respiran pero no se explotan aún. Entonces, esto no es un salto irracional, por lo tanto, el soporte inmediato a vigilar está cerca de $3.05. Si ese piso aguanta, podemos ver un intento de retesteo de resistencia en $3.30, 3,60. Por otro lado, si pierde $3 con volumen, la corrección podría llevar a niveles más bajos de precio psicológico y liquidez, forzando ventas automáticas. Sol. Atentos, Solana ronda los $176.177, recuperando impulso tras una fase de consolidación. Entonces, la red muestra volumen creciente en transacciones y de apps, una señal de vigor en la capa base, y eso puede transformar intentos de rompimiento en movimientos sostenidos. Por lo tanto, el soporte inmediato se ubica en la franja $168.170. Si la zona aguanta, la presión puede empujar a Sol hacia resistencias $182.190. Por otro lado, la presión de venta en velas de time frame mayor podría frenar el rally. Así que, transmite prudencia, en mercados con alta concentración de órdenes, una vela potente puede cambiar la narrativa. DOGE, análisis técnico, estilo Satoshi Manía, no hay que subestimar la emoción. Dogecoin cotiza cerca de 22 centavos, con la comunidad lista para empujar si el momentum vuelve. Entonces, esto no necesita lógica, necesita momento, y cuando el sentimiento se enciende, los retestes se vuelven rallies. Por lo tanto, el soporte clave está en 20 centavos 205 centavos, si ese piso se mantiene, la resistencia inmediata a batir será $26 centavos 0,28. Por otro lado, la dependencia del hype y noticias, menciones, integración, figuras públicas. Hace de DOGE un activo con alta volatilidad por sentimiento. Los traders de meme coins deben vigilar el on-chain, batches de transferencias a exchange. Geopolítica de la criptosfera profunda. Criptonautas del criptoespacio profundo, la batalla no solo se juega en los gráficos, sino en la arena global donde FMI, Gafi,
y los gigantes del poder están tejiendo una red para controlar la soberanía monetaria mundial. Entonces, mientras los medios hablan de innovación, la verdadera guerra es por el control del relato y la dominación del sistema financiero tradicional. Por lo tanto, no es casual que veamos reguladores alineándose para imponer normas asfixiantes a las stablecoins y criptoempresas, buscando frenar la rebelión financiera que representa DeFi. Por otro lado, países como Bután y naciones con soberanía monetaria fuerte avanzan en estrategias de soberanía 3.0, intentando escapar de la dominación del dólar y su narrativa. Además, el reciente impulso para aprobar leyes como la Genius Act, que limita el rendimiento en stablecoins, es un claro ejemplo de cómo el sistema tradicional busca blindar su hegemonía y empujar el capital hacia mercados tokenizados bajo su control. Así que atentos, guerreros, esta no es solo una regulación, es una táctica de guerra silenciosa para fragmentar y dominar el criptoespacio. Mientras tanto, la comunidad cripto y las ballenas empiezan a moverse con estrategia, acumulando activos clave, y buscando nuevas ventanas de acumulación mientras la narrativa oficial se intenta imponer desde las altas esferas. Por lo cual, quienes entienden la mecánica saben que cada regulación es una oportunidad disfrazada de amenaza. Por lo tanto, estamos frente a un punto donde la narrativa se puede romper, justo antes de un posible rebote explosivo. Por otro lado, primero debemos definir el soporte clave y observar cómo las ballenas se mueven en absoluto sigilo. Así que te doy lo que tu mente de trader necesita oír ahora mismo. Además, la clave institucional es acumular antes de que el mercado despierte, y el siguiente paso será lo que marque la diferencia entre ganar o perder. Por lo cual, enfócate primero en Bitcoin. Luego observa cómo las altcoins reaccionan, porque en esta guerra cripto, cada movimiento es una batalla ganada o perdida. Amigos y familia del criptoespacio, cada vela que vemos es una señal, cada movimiento es una batalla en esta guerra silenciosa por la soberanía financiera. Así que no bajes la guardia, porque aquí no solo hablamos de números, hablamos de resistencia, de estrategia y de comunidad. Si te ha servido este análisis, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras batallas diarias. Además, abajo en la descripción tienes los enlaces a las mejores plataformas y herramientas para que navegues con ventaja este campo minado que es el mercado cripto. Recuerda, aquí somos más que espectadores, somos guerreros con visión y ventaja. Nos vemos en la próxima, a seguir conquistando el mercado.